Jaime Saavedra, con más intensidad Marilu Martens y hoy Flor Pablo. La discusión se ha reducido a uno de 7 enfoques que requiere la educación de los niños en el Perú: el enfoque de género. Y las cosas que uno ha escuchado en la larga sesión de hoy, la verdad que han dado pena. Que el enfoque de género es Sodoma y Gomorra, o hace algunas horas nomás la señora Milagros Salazar diciendo que en el Ministerio de Educación trabajan parásitos, realmente deja muy mal parado una vez más al Congreso de la República. Pero necesitamos discutir el enfoque de género, sí, es cierto. Y además, según una encuesta de Ipsos, el 82% de los padres están de acuerdo con que los niños en el Perú reciban una educación con igualdad de género, porque ciertamente, si quitamos todas estas cosas sexualizadas que los opositores desde el Congreso le dan a este tema, aquí estamos hablando de igualdad entre hombres y mujeres. Que los niños que aprenden en las escuelas lo hagan y que vean en perspectiva oportunidades por igual, que no haya bullying, que niños que se sienten diferentes sean incorporados en el mismo espacio y que no haya discriminación. Básicamente allí se centra la situación. Y como digo, el 82% de los padres, de acuerdo a esta encuesta de Ipsos, está de acuerdo con esa política. Un 21% dice ciertamente que aquí se está confundiendo a los niños entre ser hombre o ser mujer. Esta noche nos acompaña la exministra de Educación, Marilu Martens. Justamente hemos mencionado que en este reparto de ministros de Educación que han tenido que comparecer al Congreso sobre un enfoque de género que a los congresistas, sobre todo del sector conservador, les afecta tanto, pues han tenido que responder con las virulencias igual a las que hemos visto el día de hoy. Marilu, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Jaime. Gracias por la invitación. A ver, primero, ¿qué te parece si vemos extractos uno por uno, los vamos comentando y vamos además... Lo que queremos aquí es encontrar las cosas positivas para los niños del Perú. Es decir, a veces siento que la discusión sobre, comenzando por los afiches de la vía expresa que ponen enfoque de género igual sexo anal, no se puede reducir la discusión a esa sola terminología errada y desinformada. Pero escuchemos lo que se ha dicho hoy y vamos desarrollando cada una de las cosas. Muy bien. Bueno, escuchemos la parte más lamentable, a mi juicio, de lo que hemos visto en boca o lo que hemos escuchado en boca de la congresista Tamar Arimborgo, citando a Sodoma y Gomorra. Poniendo las cosas en su lugar, la función biológica del sexo y de su anatomía orgánica es la reproducción y no el placer. No nos interesa sus prácticas privadas. No nos interesa qué hace cada uno con su cuerpo. Han querido degradar a los niños, impedir la formación de su identidad sexual, llevarlo al placer carnal sin valores y sin reglas. El señor Vizcarra, para mí, su gobierno se llama incapacidad, ineptitud. Y su ministerio, para mí, se llama Sodoma y Gomorra. Señora ministra, si no tiene políticas educativas claras, renuncie. Sodoma y Gomorra. Esta misma congresista, en enero, presentó un proyecto de ley en el que decía, entre otras cosas, que el enfoque de género producía SIDA y producía cáncer. Ante esos decibeles de desinformación, ¿cómo se puede hacer? Y la encuesta de Ipsos es un buen reflejo, ¿no? Pero igual, ¿cómo se puede hacer para que los niños no puedan, ver estos espectáculos? Dejar de verlos es imposible, lo tienen en el YouTube ahora mismo. Pero, ¿cómo enfrentarlos con información pura, sencilla
y honesta, porque también hay padres que dicen que lo que falta aquí es información. A ver, Jaime, la verdad que las palabras me dan vueltas en la cabeza, lo que dijo esta congresista, ¿no? Palabras como incapacidad, ineptitud, si hay falta de claridad, renuncie, ¿no? Entonces son palabras que a ella también podrían sonarle en su cabecita y que las interiorice. Porque yo creo que no solamente está diciendo o está afirmando falsedades, ¿no?, sino que está mal informando a la población. Y ya ahí hay un tema de irresponsabilidad. Y no es la primera vez, como tú mismo lo has dicho, ¿no? Sin embargo, también estoy totalmente de acuerdo contigo que nos estábamos otra vez centrando el debate, todo el Congreso, el Parlamento de la República, en uno de los 7 enfoques que tiene el currículo nacional, que lo que busca es desarrollar en los estudiantes, ¿no?, valores y competencias del ciudadano, del peruano, de la peruana que se quiere formar a lo largo de estos 11 años de la educación básica. Entonces son 7 enfoques. El enfoque de género, que es el que ha causado toda esta polémica entre estos congresistas, ¿no?, y el avance a una sociedad justa, hacia una sociedad desarrollada, hacia una sociedad moderna, que ya estamos viendo los resultados, ¿no?, con los resultados del Poder Judicial que tenemos que celebrar, ¿no?, en la cual la sentencia a favor del enfoque de género para que se incluya, ¿no?, y que además está en las políticas públicas, en las políticas de Estado, desde hace, no sé, 15, 20 años, ¿no? No es una cosa nueva el enfoque de género en las políticas de Estado. ¿Sabes con quién empieza estas políticas primigenias de enfoques de género, de igualdad? ¿Te acuerdas? Con Alberto Fujimori. Sí. Y además lo curioso... Con Alberto Fujimori. Lo curioso es que el presidente Fujimori fue a un Congreso Internacional de la Mujer. Así es. Y fue el único hombre. Así es. Entonces, además en el plan de gobierno de esta señora que habla estas cosas que son realmente inaceptables, está el enfoque de género. Entonces, yo no entiendo, la verdad, este asombro de ellos, ¿no?, de lo que es. Ahora, nosotros, desde el Ministerio de Educación, desde muchísimos sectores públicos, privados, organizaciones internacionales, siempre hemos explicado qué cosa es el enfoque de género, qué se busca con el enfoque de género. Ahora me lo vas a contar, porque está entrando allí en el mismo Congreso de la República, tenemos a Marisol Espinosa, que es de Alianza para el Progreso, y ella también ha tenido una participación en este debate post-interpelación, ¿no?, donde justamente se lanzan estos dardos y estas pullas y se han dicho estas cosas como Sodoma y Gomorra y en fin. Congresista Espinosa, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches a todos los amigos de Radio Programas del Perú. Cuéntenos, ¿cómo ha visto usted, digamos, primero la performance de la señora Flor Pablo? Hay muchos que han advertido en ella aplomo, ha podido defender las políticas públicas educativas con una cierta coherencia, con prolijidad, pero era inevitable poder escuchar estas cosas tan desinformativas y tan ¿hacia qué lado? ¿Usted hacia dónde ha sentido que estos ataques han querido llegar? Bueno, en principio han sido 12 horas de debate, de discusión, y definitivamente la ministra ha defendido las propuestas educativas en lo que se refiere a equidad de género, entendiendo que sobre todo la búsqueda de igualdad de oportunidades en un mundo que realmente ha trabajado o ha vivido en medio de la exclusión para ciertos sectores. Creo que la mejor herramienta que se tiene para buscar un país con equidad, con derechos, es precisamente hablar con equidad de género. Ahora, digamos, en la convivencia suya con otros de sus colegas de Alianza para el Progreso, ¿cómo hacen para encontrar una coherencia, llamémosle así,
porque usted, entiendo, impulsa, está de acuerdo con políticas igualitarias para que los niños crezcan mirando, digamos, un mañana mucho más igual para hombres y para mujeres. ¿Por qué esta disonancia entre uno y otro? Así es. Bueno, en Alianza para el Progreso el compromiso es fundamentalmente con la educación y con la descentralización. La gran preocupación que tenemos en estos momentos, y es un tema que creo que es preocupación de muchos de nuestros congresistas y particularmente mío también, en este momento hemos colocado sobre el tapete o sobre la agenda en discusión, es un tema de equidad de género, pero nuestra preocupación fundamentalmente en Alianza del Progreso es por el tema de la infraestructura y de cómo vamos a enfrentar la educación para un mundo un mundo globalizado, en el cual la revolución de la tecnología ya rebasó los parámetros establecidos en las currículas educativas actuales. Por eso también incluso nosotros promovemos no solamente una educación en derechos, en equidad de género, en igualdad de oportunidades, pero también creemos que tiene que existir y atenderse, por ejemplo, el tema de la reconstrucción o el tema de PRONIEC, bastante lento con respecto a las escuelas en las regiones, y esa sí es una preocupación pública en la cual nosotros vamos a insistir al gobierno y no nos vamos a detener porque creemos que nuestros niños necesitan también mejores oportunidades desde sus escuelas. Ahora, teniendo en cuenta que Flor Pablo es la tercera ministra, ¿no? Por tercera vez un ministro de Educación tiene que comparecer ante el Congreso en una interpelación. No creo que la interpelación esté mal. La interpelación es un ejercicio, una gimnasia parlamentaria, una gimnasia democrática que le hace bien al país. Pero con este tono siempre recurrente de decir que a los niños se les está sexualizando y que se les está pervirtiendo, ¿qué abona? Es decir, ¿vamos a tener que asistir a otra interpelación de otra vez otro ministro de Educación? ¿O es que la moción de censura es algo que puede venir? ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Yo en realidad no veo a la vista, por lo menos hasta hoy, no veo ninguna moción de censura, hasta ahora. Lo que sí también habría que educarnos y entender que las interpelaciones son, en el marco de un sistema democrático, son elementales para entender políticas públicas. Si bien es cierto, hay que cuidar las adjetivaciones y centrarse en lo que debería ser el debate. Ahora en algunos momentos hay adjetivos calificativos altisonantes que no abonan a lo que se significa educación. Por eso vuelvo a insistir, y desde Alianza para el Progreso nosotros vamos a seguir insistiendo que la educación es la clave para un cambio en el país. La educación, no solamente la educación formal, la educación recuperando los saberes ancestrales y recuperando también valores y respeto desde la escuela. Muchos consideran que a la escuela se va a educar, a la escuela se va a recibir formación, pero no olvidemos que el principal elemento o el principal entorno que educa es la casa, la familia, y de ahí nacen fundamentalmente los valores. Sí, claro, la casa, pero complementado con la educación, porque a veces en la casa ocurren la mayor cantidad de violaciones y abusos. Entonces, ahí también hay que enmarcar las cosas. Para terminar, congresista, ¿se debe sentir usted, o le pregunto, ¿se siente usted más aliviada de que Julio Rosas ya no esté en su bancada? Bueno, hemos tenido nosotros frente a este tema bastantes discrepancias dentro de la bancada. Pero ya no está. Y ahora, bueno, nos es mucho más fácil tomar. Ahora ya tomó un rumbo distinto. Sí. Y nosotros es mucho más fácil. Dentro de la bancada tomamos una posición en conjunto. Nos es mucho más fácil. No, supongo que sí. Supongo que sí. Gracias, congresista Milagros. Marisol Espinosa, por atendernos esta noche. Sí. Muchísimas gracias. Hasta otra Quería oportunidad. aprovechar para desearles muchísimas gracias. ¿Qué quería aprovechar? Dígalo.
Para desearles a las madres claro, del Perú, a través de las ondas de RPP, por eso. feliz Día de la Madre y muchísimas gracias, claro, por formar a nuestros niños y darnos una sociedad diferente. Gracias, muchas gracias, congresista Marisol Espinosa. Sí, veía, hay un pequeño delay, un retraso de 3 segundos, entonces sabía que le venía ahí el saludo a las madres, muy bueno por eso. Claro, se siente aliviada de que Julio Rosas no esté, ¿no? Digamos, estas personas... Sacaste una sonrisa a Marisol. Qué bueno, ¿no? Es siempre estimulante terminar una entrevista con una sonrisa. Claro. Pero hay personas que no generan sonrisas, es decir, por ejemplo, Tamara Arimborgo que hemos visto, Julio Rosas, es decir, estas personas radicales, en verdad, además ha sido ministra, lo ha vivido en carne propia. ¿En verdad están buscando el bien de los niños o qué buscan? A ver, hoy día hemos podido ver que ha habido intervenciones realmente que aportan, que construyen, ¿no?, preocupaciones reales y un espacio realmente, además, en un marco de respeto, ¿no? Entonces, a esas yo quisiera concentrarme en eso, en lo positivo, en lo bueno, en lo que construye, y dejar ya esto que es destructivo, que son intereses particulares, Estoy completamente de acuerdo, que no ayudan. Tu respuesta a lo que dice es que ese discurso no está pensando en los niños, está pensando en una agenda propia, una agenda política. Definitivamente no. El centro de todos los esfuerzos en educación son los estudiantes. Así es. Y estas intervenciones no aportan a la mejora de un servicio esencial, fundamental, que es la educación para estos niños. Claro. Y decirle a un niño que, porque esto es importante también, los niños van a encontrar en el YouTube estas cosas. Que una congresista diga que el sexo solamente tiene fines reproductivos. ¿Cómo hacemos con eso? Por eso, Jaime, y este es un ejemplo bueno, por eso necesitamos un enfoque de género en el currículo nacional, para que este tipo, ¿no?, de opiniones sin ningún sustento ni científico, ni ético, ni siquiera pertinente para la edad del niño o la niña que pueda llegar, pierdan y realmente se transparentes de lo negativo que son en la formación de nuestros estudiantes. Y es por eso que necesitamos un enfoque de género, para capacitar a nuestros profesores, para desarrollar material apropiado, que puedan contribuir con el desarrollo del potencial de niños y niñas, ¿no? Claro. Porque eso es la educación. Así es. Y lo que acaban de decir ustedes también es importante. Todos los espacios de la vida de un niño y una niña son espacios donde ellos se forman y aprenden y hay referentes. Entonces, por ejemplo, me dices, este Parlamento debería de cuidarse, ¿no? Porque hay niños, hay niñas y hay jóvenes que están viendo cómo se comportan los padres o las madres de la patria. Imagínate. Entonces, sí es importante. Yo llevaría muchas, inclusive, intervenciones a una comisión de ética, ¿no? Porque le faltan el respeto a la ministra, que realmente ha tenido una presentación impecable y la felicito desde acá, Flor, ¿no? Porque además viví lo que ella ha vivido y no es fácil, ¿no?, estar ahí escuchando tantas afirmaciones falsas, tantas inexactitudes y tan poco que aporte a la educación. Exactamente, y debo imaginar que por momentos, viendo a Flor Pablo allí sentada, te has identificado y de hecho has recordado el momento en el que estuviste sentada allí. Vamos a ver un fragmento. Cuando ella sale y con visible aplomo defiende el enfoque de género y defiende las políticas educativas públicas. Vamos a ver. ¿Cómo seguir avanzando juntos cuando durante este gobierno ya tenemos 3 ministros interpelados, de los cuales 2 han sido censurados por este Congreso? La igualdad de género es una política de Estado. Este enfoque propone igualdad entre hombres y mujeres, y claro, ahí podemos estar todos de acuerdo, pero esta igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no va a llegar si no hacemos una educación libre de estereotipos. El enfoque de género plantea también el respeto a todas las personas sin distinción. Y aquí voy a decirlo con claridad, sin distinción de su orientación sexual. Nadie merece sufrir ningún maltrato, ninguna discriminación
y menos por su orientación sexual. Para esa formación integral necesitamos educación sexual y no hay que tenerle miedo a la palabra. Necesitamos educación sexual integral para que se cuiden. ¿Para qué? Para que no sean violentados. ¿Para qué? Para que puedan identificar cuando una persona les hace daño. Bueno, les anuncio que la ministra Flor Pablo estará mañana en Ampliación de Noticias a las 8:30 de la mañana. Vamos a conversar con ella, así que va a estar de lo más interesante, no se lo pierda. 8:30 de la mañana por RPP, en Ampliación de Noticias. Tenía plomo, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Además, eso de educación sexual, no Exacto. le tengan miedo. Sí. Sexual. Y además que ¿qué nadie tiene de malo? y nadie debe discriminar a nadie por su orientación sexual, Sobre todo cuando eres niño. sobre todo cuando eres niño. Y uno no se hace homosexual, uno nace. La homosexualidad, y lo hemos dicho en todas las palabras, no se enseña. Claro. No se aprende a ser homosexual. No es una opción. Mira, en coro lo hemos dicho. Es la orientación Claro. que tenemos las personas, Claro, ¿no? claro. Entonces, yo sí creo que... pero hemos avanzado, Jaime, hemos avanzado y tenemos que celebrarlo. Porque, como te dije hace un ratito, eso nos hace una sociedad más justa y una sociedad más moderna, ¿no? Valorar a las personas por su diferencia nos hace mejores personas. Porque las diferencias se valoran, no se respetan, no se aceptan, se valoran, porque todos somos personas con nuestras propias cualidades, y eso hay que enaltecerlo, ¿no? Y hay que valorarlo y hay que fortalecerlo. Son y hay otros que tiempos. Formarlo. Son otros tiempos. El mundo está cambiando. Esta es una discusión global. No somos una isla que está discutiendo esto porque se nos ocurrió. El mundo está cambiando. Cuando éramos chicos, al niño se le ponía azul y a la niña se le ponía rosado, al niño se le regalaba el tractorcito y a la niña la Barbie. Entonces, la idea es que ellos se sientan iguales. Si hay bullying, saber cómo contenerlo. Si se discrimina a una niña que proviene de un barrio distinto al del otro, o hay una niña que se ganó una beca y llega a un colegio que no es del entorno, tenemos una amalgama de situaciones que arrastramos del pasado, lastres que encuentran en esta política, hablando también de los 7 enfoques, ¿no? Así es. O sea, una mirada a futuro, porque, como le diríamos a los que se oponen a ese enfoque, no, pero qué, porque no plantean nada concreto, eso es lo que yo te decía plantean el pasado, ¿no? Sí, o sea, nosotros desde todos los sectores, todos los ministros, todos los últimos ministros que hemos estado tratando de esclarecer estas inexactitudes, esta mala información que llega a padres y madres sobre el enfoque de género, siempre hemos dicho, el enfoque de género es igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, eliminando estereotipos que limiten el desarrollo de su vida. El enfoque de género es valorar la diversidad de las personas y que los espacios en los que se educan o viven sean espacios amigables y de respeto, ¿no? Donde tengamos todos el respeto por el uno por el otro. El enfoque de género es una orientación, una educación sexual integral para que tomen decisiones responsables e informadas los niños y jóvenes. Y otra inexactitud o afirmación falsa que me extrañó, porque yo le tengo, ¿no? He tenido acercamientos con ella, oportunidad de conversar, es con la congresista Luz Salgado. Hoy día ha hecho afirmaciones totalmente que no sé de dónde las ha sacado, como diciendo que a los niños de 5 años se les enseña que pueden ser hombres o mujeres y que pueden cambiar sus órganos sexuales. O sea, totalmente disparatado lo que ha dicho la congresista, y sí le hago un llamado, porque ella es una señora que dentro de su grupo es respetada. Entonces no puede decir cosas que no son verdad, que no están, y que lo único que hacen es crear miedo a las personas, a los padres, ¿no? Porque ella dicen, no, ella es respetable. Entonces sí es importante, y sí hago un llamado de respeto a los padres, ¿no? No malinformemos, no llenemos a los padres de miedos y mentiras.
Está en el teléfono la vicepresidenta Mercedes Arauz. También vamos a tomar y escuchar otras voces para ver sobre todo después de esto qué, ¿no? Vicepresidenta, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? Y un saludo muy afectuoso a Marilú. Así es, acá está. A ver, congresista y vicepresidenta Arauz, después de esta interpelación, 12 horas en las que ha corrido de todo, ha volado de todo, adjetivos, calificativos, frases desafortunadas, pero se ha podido notar ciertamente a una ministra centrada, prolija y con aplomo, sabiendo defender una política que, a la luz de este análisis esta noche, pues hace o tiene como objetivo una educación para el futuro, y el futuro es ahorita. Políticamente, ¿cuál es el balance? Mira, ha habido de todo en el discurso y ha habido agresiones entre grupos partidarios también, que bueno, es parte del anecdotario, vamos a decir, del debate parlamentario, ¿no? Pero honestamente creo que no ha habido en ningún momento, o me da la impresión, la voluntad de llevarle a una censura o algo por el estilo, ¿no? Sí es incómodo a veces escuchar cosas que son realmente sacadas de no sé dónde, que se vuelven, como digo, anecdóticas, hasta risibles, ¿no? Pero bueno, hay que respetar las miradas de cada quien. Lo más importante es que el enfoque de género no se va a retroceder. No se va a retroceder, ¿por qué? Porque es un enfoque que brinda la igualdad de oportunidades a hombres y mujeres. Hace 60 años no podíamos ser congresistas de la República. Ni las fujimoristas, ni la gente de Fuerza Popular, ninguna mujer, porque éramos de segunda categoría. Hoy día ya podemos ser congresistas por la lucha de muchas mujeres que hicieron posible que hubiera igualdad de género. Y vamos a seguir en esa lucha. Aquí no estamos homosexualizando a nadie, se le está enseñando una educación sexual de acorde a la edad, para que los niños estén preparados para que no les pase lo que a muchas personas les ha pasado en su vida, que muy pequeños han tenido tocamientos indebidos o han sido violados, porque no podían y no tenían información, o que hay embarazos adolescentes, que es uno de los problemas más serios que tenemos en nuestro país. Que con eso, con embarazos adolescentes, porque las niñas no las preparamos para cuidarse y a los niños tampoco, lo que hacemos es condenarlos a la pobreza, porque el ciclo de pobreza se reproduce justamente porque esa niña no vuelve a tener oportunidades. Y porque no tenemos por qué aceptar que haya roles que son de hombres y roles de mujeres. Hoy día queremos promover que las niñas y los niños tengan oportunidades en ciencias, en matemáticas, en tecnología, porque ese es el mundo del siglo XXI. No el que tenga la fuerza bruta y es más fuerte y más importante y el que golpea más, sino el que es capaz de aprender todo el tiempo las nuevas tecnologías, el nuevo espacio en el cual nos vamos a desarrollar, donde tenemos que ser competitivos en la etapa de la revolución 4.0, ¿no? Ahora, estaba previsto y estaba cantado que esta interpelación y en realidad esta discusión del género y los que llaman ideología de género, que hasta ahora no han podido probar exactamente que es tal, que esto es más un tema político, es decir, es una discusión más política que pensada en los niños, ¿no? ¿Son conscientes de eso en el gobierno? Es totalmente cierto, porque lo que están es tratando de satisfacer a los grupos más conservadores de la sociedad, como diciéndole, voten, vean que nosotros somos sus representantes, ¿no? Como hay segmentos que van y dicen, voten por mí porque yo defiendo, no sé, los intereses de los gays, que también es totalmente legítimo, ¿no? Es legítimo también defender los intereses de los grupos más conservadores. Creo que para eso es la diversidad dentro del Congreso. Pero no desinformando, pues. Pero no desinformando, exactamente. Entonces tenemos que ser justos. Hay intereses legítimos de los diferentes grupos, totalmente aceptable. Pero no podemos decir por lo mismo de que, de ahora en adelante vamos a hacer una educación para promover a los gays. Eso es falso, no estamos haciendo eso. Dicho de paso, los niños nacen hombres o mujeres y algunos con una tendencia. Eso es natural, está probado, ya no es una enfermedad ni nada por el estilo. Entonces,
como yo nací para ser gordita y no para ser flaquita, para decirlo así, ¿no? O sea, son cosas naturales que tenemos que aceptar en el respeto mutuo. ¿Por qué? Porque lo feo es más bien que a los niños los discriminan, a los niños le hacen bullying, a los niños le hacen cosas feas porque son diferentes, porque no son parte del grupo igual, porque nació más cholito, porque salió más blanquito, porque salió... No queremos discriminación entre o porque nadie. levanta la mano distinto, o porque camina de una forma distinta. Lo de Rosas fue lamentable, ¿no? Lo de Rosas fue lamentable, eso de camina como pato, ¿no? Nada como pato. Terrible. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es terrible. Bueno, él es parte de ese grupo ultraconservador que no representa, dicho sea de paso, al grupo del Concilio Evangélico, que es la mayoría de los evangélicos de este país, que son más del 80%. Él representa a un grupo minoritario con una agenda política. Él quiere ser presidente de la República, o el hijo quiere ser presidente de la República. Está bien, pues, que postule, pero no representa a ese 80% que está representado por el Concilio Evangélico, que tienen una mirada más tolerante de valores, de comportamientos más adecuados, igual que los católicos, que hay grupos extremistas y hay grupos que son totalmente abiertos a una aceptación de nuestra calidad de ser humano, con amor, porque eso es lo que enseñó Jesucristo. Yo voy a insistir, todos tienen derecho a creer, todos tienen derecho a tener una posición, a la derecha, al centro, a la izquierda, más a la derecha, pero no desinformar, no mentir. Ahí está el punto. La convivencia se respeta y se sostiene en la verdad y en respetarse los unos a los otros. Creo que ese es el punto. Le agradezco mucho por esta conversación, vicepresidenta, y ojalá la tengamos pronto aquí en el set. Muchas gracias. Y solo para terminar, decirte, hemos perdido demasiado tiempo, no debemos seguir perdiendo tiempo, porque hoy día lo prioritario es trabajar en una agenda que permita que nuestra economía comience a avanzar a rápidos pasos para poder generar más ingresos que permitan que la educación tenga ingresos justamente para mejorarla cada día más. Eso y la reforma política. Ahí ya tenemos dos temas para conversar cuando usted se anime a venir. Buenas noches. Gracias. Ok, muchas gracias. Gracias. Muy bien. La del estribo, los textos escolares. Ahí creo que sí hay una preocupación, porque los textos escolares son densos, cargados. Habían algunos congresistas que entre que volaba una cosa y volaba una flecha y tiraba una piedra, sí había cierta atención que prestar respecto a textos que finalmente terminan cometiendo errores. ¿Por qué no abrir la cancha? ¿Por qué no permitir que otras editoriales o que los padres conversen con los profesores o con el colegio, la institución, no sé, incorporar a los padres en una discusión en la que, oye, acá hay una fuente de información interesante, acá hay otra fuente de información interesante, es decir, padres comprometidos también. ¿Por qué no pensar en esa posibilidad? A ver, lo de los textos escolares hay mucho por hacer. Inclusive tenemos que desarrollar, yo creo, como país, una política, ¿no?, que encierre todas estas observaciones que hoy día has tenido, ¿no?, para la mejora de la producción de los textos, ¿no?, y otras más. Yo sí creo que tenemos que hacer esa política, ¿no?, porque es muy importante. Hoy día son textos impresos, más adelante esperemos ir hacia tablet, textos, ¿no?, hacia los textos ya totalmente digitalizados, ¿no?, porque ahora también hay textos digitales e impresos, pero sí se requiere de una política sobre los textos escolares. Y ya hemos venido, ¿no?, impulsándola. Ojalá que ahora con este panorama que hemos tenido realmente se le dé la importancia a la política sobre los textos escolares, en los que se determine también la implementación de la política, ¿no?, y no quede todo en el papel. Bien, Marilu, muchas gracias por haber venido. Gracias, un gusto. gracias, Jaime. Gracias por compartir estos largos minutos de análisis de una sesión agotadora, pero finalmente terminó siendo necesaria porque han quedado expuestos los que han tenido que quedar. Gracias por venir. Gracias. La exministra de Educación, Marilu Martens, en Nada Está Dicho. Vamos a la pausa. Venimos con el congresista Marco Arana. También ha sido parte de este largo y denso debate. Nada Está Dicho.
un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. Solo 3 de cada 10 hogares peruanos cuenta con una conexión fija a Internet, colocando a Perú en el penúltimo puesto a nivel sudamericano de países con acceso a este servicio. Con miras al Bicentenario, es prioridad disminuir la brecha digital, mejorando la infraestructura y fortaleciendo las capacidades para beneficiarse de las tecnologías de la información. RPP presenta el segundo Foro Integración al Bicentenario, porque un Perú mejor conectado es necesario para el desarrollo en igualdad de sus ciudadanos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP. Con el compromiso de Movistar. This is Opera, el éxito de la televisión española, te trae una colección con todo lo necesario para aprender a disfrutarla. Cada quincena un libro, CD y DVD. Primera entrega a solo 9 soles 90. ¿Qué idioma habla el Perú? Ogari Matsigenga Oniagani Magaltiro Perope. Perú marca Aymarazo. Perú ka achuaran chichaba. Perú suyuja jesguasimitan riman. El Perú no solo habla español. Revaloricemos nuestras lenguas y mantengamos viva nuestra historia. 27 de mayo, Día de las Lenguas Originarias del Perú, junto a Plus Petrol y RPP. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. La otra ruta ha llegado a Puerto Maldonado en Madre de Dios para conocer a Magali Salinas. Aquí construyó un refugio al que bautizó como Amazon Shelter. La otra ruta. Acompaña a Micaela Llosa a descubrir las nuevas rutas de nuestro país, llamado El Refugio de Magali. Hemos rescatado más de 250 animales y hemos liberado como cerca de 70. Este sábado 11 a las 10:30 de la mañana, por RPP. Recorre con nosotros la otra ruta. Bien, acá está el congresista Marco Arana, buenas noches, congresista, que tuvo pues un tete a tete, un careo público en Televisión Nacional en el hemiciclo, post-interpelación a Flor Pablo, con Julio Rosas, el congresista Julio Rosas, que vive en los tiempos de Tomás de Torquemada, más o menos, ¿no? Y le dijo algo así como que usted está frustrado de su propia religión y que ha venido a insultar y violentar la Constitución que le ampara a él y a muchos otros cristianos evangélicos y fieles católicos. Eso está bien, pero el problema es lo que viene como discurso encubierto, ¿no? ¿Cómo fue esta La verdad bronca? Es que siempre han existido en la historia ya de las sociedades y de los estados, algunos incluso en la historia de las religiones organizadas, intolerancias. Recordemos que Jesús defendía a las mujeres adúlteras y tenía entre sus seguidoras a una mujer prostituta, que era Magdalena, ¿verdad? Nada menos. Pero había gente que las pedreaba, que las llevaba para matarlas a piedras, ¿no? Y en nombre de la religión mataban a las mujeres y lo mataron a él. Sí. Eso se repitió con la Santa Inquisición, ¿no? Recordemos que la Santa Inquisición incluso persiguió a los evangélicos, a Lutero, a los calvinistas, los quemaban vivos, ¿no? Porque estaban conspirando, les echaban la culpa de que eran brujos, de que eran agiotistas, perseguían a los judíos, destruyeron la civilización moderna que iba a brotar en España entre el encuentro de los islámicos, los judíos y el cristianismo, ¿no? Lo destruyeron, ¿no? Quemaron bibliotecas, ¿no? No recordamos a Hipatia. Estamos hablando de segundo, tercer siglo de la historia, ¿no? La quemaron porque era una mujer que hacía ciencia. Quisieron quemar a Galileo. Quemaron vivo a Giordano Bruno. La quemaron vivo a Juana de Arco con la sentencia de un obispo. O sea, esto ha existido siempre. Lo que nos está diciendo es que esta es una reedición o unos neoinquisidores. Neoinquisidores y además extremistas fundamentalistas que no son solo religiosos, ¿ah?
no son solo religiosos. Recordemos que Hitler, ¿no?, veía en los homosexuales los enemigos de la pureza de la raza y los mandaba a encarcelar y matar. Recordemos que en la Unión Soviética, de la época Stalin, ¿no?, hasta los años incluso 70, ¿no?, si bien es cierto, no han habido órdenes directas o marcos legales para matarlos, sin embargo, lo mandaban a los gulags, ¿no? Y estaba prohibido, eran maltratados, discriminados. En China, hasta los años, todavía actualmente entiendo, que está permitido que puedan llevarlos a clínicas, ¿no?, a homosexuales lesbianas, y con terapias de shock eléctrico, ¿no?, los intenten curar. Menos mal que ya en los años 80 la Sociedad de Psiquiatría del Comunismo Chino quitó de la lista de las enfermedades mentales la homosexualidad y el lesbianismo. Entonces, es bien curioso, ¿no?, porque acá, en nombre supuestamente de una confesión, una ideología religiosa fundamentalista en el Islam, hay países ahora en África que matan, los ahorcan, ¿no? Entonces, aquí son ideologías totalitarias, extremistas, antidemocráticas, ¿no?, antihumanistas. Y eso es lo que hay que decirlo, porque hoy día lo que se puso en juego, Jaime, que a mí me preocupa mucho, ¿no?, es que se decía, no, este debate no es ideológico, este debate es técnico. No, ¿qué técnico? Cuando vienen a decir que el enfoque de género genera cáncer, SIDA, ¿no? Pero fue la misma Tamara Arimborgo la que en enero presentó un proyecto diciendo que, basándose además en una fuente de los Estados Unidos completamente sesgada, generaba, el enfoque de género, generaba cáncer y generaba SIDA. Pero el otro tema ha sido el llamado terruqueo, ¿no? Hemos hecho ya alusión al tete a tete con Rosas, que ya, en fin. Pero el de Becerril con Humberto Morales también llamó la atención. Finalmente Becerril tuvo que retroceder, pero recordemos ese pasaje. Adelante. Hemos visto cómo las bancadas de izquierda defienden la contratación de terroristas en este hemiciclo. No vamos a permitir que en este hemiciclo hagan apología al terrorismo. Hay que tener tolerancia con quienes discrepan también, le pido por favor. Ha fijado su posición, así como usted también fijó la suya, congresista Morales. ¿Cuál es la palabra que quiere que retire? Que usted está haciendo apología al terrorismo, quiere que retire la palabra, congresista Becerril. Congresista Becerril, congresista Morales le pide que retire la palabra en donde usted lo acusa que está haciendo apología al terrorismo. En vista de que la intención es que se frustre esta sesión, voy a retirar la palabra, pero el Perú ha visto lo que hoy han transmitido en este Congreso. Gracias. Yo quiero saber su opinión sobre, finalmente, qué deja esta interpelación y luego, bueno, el debate, no sé si deja algo, pero veamos, la sesión de hoy, vamos a decirlo así, casi 12 horas, ¿qué deja en bien de la educación? ¿Qué deja en bien de los niños? Y sobre todo, ¿qué deja en bien de el enfoque de género, digámoslo así? Brevemente, para responder la pregunta, no quisiera dejar de comentar la escena que ha pasado. Han habido dos escenas de terruqueo hoy día. La de Becerril, que está investigado por la Fiscalía por los temas de corrupción, que además presentó la denuncia contra la congresista Forondi y logró que la suspendan, ¿no?, cuando él debería estar en realidad suspendido del Congreso por los gravísimos delitos de los que está siendo investigado. Y el otro es el de congresista Neira, que el congresista Neira dijo hoy día que el enfoque de género era un neoterrorismo. Imagínate. Ya, o sea, por favor, ¿no? Esto hay que pararlo, ¿no? Y sí que creo que deja este debate hoy día. Yo creo que lo que deja hoy día es la evidencia de que en este país la democracia todavía nos cuesta mucho, que en este país la tolerancia, la diversidad, la pluralidad nos cuesta mucho en este país. Y nos cuesta tanto que se puede usar con el voto de una mayoría, ¿no?, la fuerza bruta del voto, en este caso, irracional muchas veces, para intentar
que estos cambios que nos ayudan a tener mayor respeto entre hombres y mujeres, respeto y reconocimiento de derechos a las personas de una orientación sexual distinta, la quieren borrar, la quieren desconocer. Yo creo que eso nos deja hoy día, ojalá que el país entero haya visto este tipo de discurso falaz. O sea, ¿no? ¿cree que le hace bien al enfoque de género finalmente lo que ha pasado hoy? Claro, como el día lunes le ha hecho bien a la lucha contra la corrupción, ¿no? Ver cómo llevan a los policías de la DIVIAC, que están cumpliendo su labor, que están cumpliendo la fiscal, el maltrato, ¿no? Porque hoy día lo que hemos visto es que la ministra ha podido con aplomo decir y afirmar, primero, que es parte de la política pública, que es obligación del Estado, que tenemos marco jurídico, que si hay errores o que si hay problemas en los textos se pueden corregir y además hay que tener mucho más cuidado. Y segundo, yo creo que también pone en evidencia que en el país podemos ir hacia una polarización muy peligrosa en la cual se quieran usar incluso miedos o el tema de la confesión legítima, legal, religiosa, para destruir los valores democráticos y poner en peligro las propias familias, porque no nos olvidemos que un valor fundamental de la familia es el diálogo, es el respeto, es el cariño, es el amor. Si aquí hay una ideología, es la ideología del odio, del miedo y una ideología antidemocrática. Ha hecho usted mención a la sesión del lunes, donde se citó al personal de la DIVIAC y al ministro de Interior para ver o evaluar eventuales responsabilidades de ellos, del personal DIVIAC, en el lamentable suicidio del expresidente Alan García. Y justamente viene luego de la pausa el exsecretario del expresidente Alan García, el señor Ricardo Pinedo, porque vamos a hablar también del allanamiento de hoy a la vivienda del señor José Antonio Nava Mendiola. Él y el señor Miguel Atala han declarado, han confesado ante la Fiscalía que los dineros que se depositaron, por ejemplo en el caso de la Banca de Andorra, $1.300.000, eran para el señor Alan García. Bueno, vamos a conversar justamente con el señor Pinedo luego de esta pausa. Le agradezco por venir. Muchas gracias y esperemos un país más democrático, más reconciliado. Esa es la idea. Y con el señor Ricardo Pinedo venimos luego de la pausa, porque nada está dicho. Un gran salto hacia la realidad. Nuevo QLED 8K de Samsung. Fabiola de la Cuba presenta su nuevo espectáculo, Tutaiquilla, Noche de Luna, este viernes 17 de mayo en el Gran Teatro Nacional. 300 artistas en escena. No te pierdas la más grande producción de música y danza peruana de todos los tiempos. Entradas en Teleticket. La economía del Perú crece año tras año, pero ese crecimiento no alcanza a todos los peruanos. ¿Cómo se preparan nuestros niños para el futuro? Los servicios digitales deben mejorar la productividad del país. Podemos lograr una economía con servicios y empresas sostenibles. En el 2018 discutimos temas importantes y avanzamos hacia el país que todos soñamos. Segundo Foro Integración al Bicentenario, organizado por RPP con el compromiso de Movistar. Para la mejor enfermera, maestra. No existe el regalo ideal, pero cuidar su salud es la mejor forma de seguir disfrutándola. Y en el mes de mamá, en la Clínica Cayetano Heredia, tenemos descuentos en todos nuestros servicios ginecológicos, ecografías y mamografías. Clínica Cayetano Heredia. 3 sujetos armados nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono.
Ricardo Pinedo está con nosotros. Él fue uno de los más leales secretarios que tuvo Alan García en su vida. Y buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Y te lo decía justamente mientras nos alistábamos. Yo público y en privado, lamento mucho la desaparición del expresidente García. Creo que debió, digamos, esto proseguir, no se debió cortar esta línea de tiempo, debió él comparecer ante la justicia. Pero finalmente fue su decisión. Pero mi pregunta era... Si es que era justicia. Claro, de momento parece serlo. Para ti, Jaime. Claro. Lo respeto, para nosotros no, y creo que para muchos peruanos tampoco. Déjame hacer la pregunta y tú me respondes. Creo, como digo, que debió él comparecer, pero fue su decisión no hacerlo. Sin embargo, llevar esta situación a querer culpar, tú me lo vas a aclarar ahora, querer culpar primero a la Fiscalía y después al personal de la DIVIAC de que porque no tuvo audio la cámara, o si no había una ambulancia, o si algunos no tenían chaleco antibalas, de que eso finalmente devino en el suicidio de Alan García, ¿no te parece exagerado? A ver, primero, nosotros pensamos que hay todo un ambiente, lamentamos que sea así, en el cual los apristas no podemos argumentar, no podemos defendernos, no podemos señalar errores. Lo tengo que decir, hay una, lo dice Rospigliosi, una maquinaria mediática muy fuerte, él le llama la aplanadora, donde todo lo que podamos decir, Jaime, no sirve, es descalificado. Yo te preguntaría, ¿quién le echa la culpa a la DIVIAC del fin de Alan García? En la sesión hubo esa percepción. Hubo la percepción. No, en las preguntas, preguntas lo que se decía es, ¿por qué no estaba? Si ustedes sabían pero eso no es echarle que la culpa a la había DIVIAC, una intención del expresidente en suicidarse, que él tenía armamento, entonces debieron llevar ambulancias. Es decir, o sea, no es válido cuestionar. ¿No es válido cuestionar? Siempre es válido cuestionar. Entonces, pero sobre hechos concretos. Porque, a ver, te pregunto algo. ¿Tú sabías que García se quería matar? No lo sabía. ¿Estás seguro? Pero si soy su secretario, hubiera hecho algo para impedirlo, ¿no? Pero la carta si lo lamento, yo sabía que era una carta expedida, Jaime. Te pregunto. Hay que tener mucho cuidado con eso. No, te estoy preguntando. Se me dio lacrada y 5 meses antes. O sea, hay que tener mucho cuidado. Te confieso una cosa. Yo no era partidario ya, después de los hechos, de investigar. Me incomodaba. Recibí una llamada de Jorge del Castillo y me dice, vamos al Ministerio Interior. Vamos a ver los detalles, cómo fue la filmación. Y en esa reunión, donde estuvo Mauricio Mulder, quien te habla, y Jorge del Castillo, hace 15 días, a la semana siguiente de los hechos. Y yo iba con eso y les dije, compañeros, ya pasemos a otra cosa, Pero esa reunión me hizo cambiar definitivamente de opinión. ¿Qué pasó en esa reunión? Un mar de contradicciones. ¿Quiénes estaban? Un mar de contradicciones. Mulder, Jorge del Castillo, el ministro Morán, el general, comandante general de la policía, estaba 2 efectivos de la DIVIAC, el mayor Ordinola, que como el mayor Ordinola, el del chaleco. Como un previo. En esa reunión, ese mayor me faltó el respeto a mí. ¿Qué te dijo? No lo voy a repetir. El ministro intervino, idéntico como en la comisión, y le dijo, por favor, con respeto y tranquilo. Pero me decías que algo te hizo cambiar de opinión. Sí, la serie de contradicciones. ¿Cuáles? Y yo creo que tenemos derecho, y es válido, a que los hagamos públicos. O sea, no nos anulen. Primero, te estoy preguntando. Dime. El fiscal va sin su identificación. Hemos comparado, y yo pido ese ejercicio a todos los amigos televidentes que nos ven. Vean en YouTube cualquier allanamiento, Yoshiyama, Camayo, y lo primero que hace el fiscal es identificarse, decir que hay una orden de allanamiento o de detención firmada por el juez tal, y usted tiene 1 minuto para abrir la puerta, ¿ok? Acá se hace de una manera irregular. La fiscalía se olvida su cámara, fíjate tú, ese día. Esperamos ver las tomas seguidas como son en todos los allanamientos, pero en este no, se hace por segundos. ¿Por qué? Porque dice que la batería se iba a apagar. No se escucha lo que se dice, el fiscal procedió correctamente, ya lo tenía a la vista Alan García. Le dijo, señor Alan García, usted tiene orden de detención, usted tiene un orden de allanamiento, la policía se acercó. No, es que estaba armado.
Si estuvo armado, ¿por qué no lo detuvieron? Teníamos una cita en el juzgado. A las 10, la escolta nuestra había avisado a Seguridad del Estado que íbamos a ir a esa cita. Si hay tanto miedo por una persona que tiene 6 pistolas, todas con licencia, ¿por qué no se le detuvo ahí? ¿Por qué no se le detuvo el día anterior dando su clase? ¿Por qué se le detiene al día anterior a pocos días que iba a hablar Barata? ¿Sabes por qué se le detiene, Jaime? Por un decir del señor Atala. Y yo creo que si en este país vamos a detener, a privar gente de la libertad por decires, esto va a ser una cacería política totalmente negativa para el Perú. Preguntarte justamente sobre Atala. Lo de Atala... Pero coincides que la detención no es porque iba... Barata hablaba 3 días después. Ni siquiera el fiscal... La verdad no coincido. José Pérez no estuvo acá en Lima. ¿Sabes por qué no tuvo la valentía de ir a detenerlo él? Porque si hubiese sido en uno o en otro momento, igual iba a ser. Yo a lo que voy es... Si van a privarte la libertad, tiene que haber indicios razonables, Jaime. Pero es no que... pueden detenerte porque yo digo, Jaime vende droga los sábados. No se puede hacer eso. No, es que no había eso. No. ¿Cómo que no había eso? Estaba la declaración de Atala. Venía lo de Barata. ¿Y Barata dijo algo? Barata ha dicho, ha recriminado a Alan García de que habían coimas de 4,5 millones ¿A Alan García? A Nava. Luis Nava Guib. Ya. Espérate un ratito, por favor. Espérate un ratito. ¿Qué dice Barata? ¿Tú quieres desacreditar a Atala? ¿Qué dice Barata? ¿Que le da a quién? A ver, vamos de vuelta. Te lo pregunto bien sencillo. ¿A quién le da? A Nava y a Atala. ¿Por qué le da a Nava? Porque se lo pide en su casa de playa. ¿Para qué? Para que guarde silencio sobre... Y Nava le dice que...